Bueno, bienvenidos a un curso más dentro de los que ofrezco en mi escuela de filosofía a través de mi página, que ya son bastantes, no sé cuántos, pero tenemos unos cuantos. Ahora están activados, como sabéis, el curso sobre las obras, ideas completas de Schopenhauer y las obras completas de Platón. Tenéis ahí disponibles unos cuantos más. Este en especial va a recorrer dos cosas. Bueno, por un lado, va a recorrer el misterio de, digamos, casi, bueno, no, sin casi, el misterio metafísico. No sé si físico también, pero desde luego metafísico. ¿Qué es eso de los conceptos? Vamos a ver qué es eso, porque lo que sí que sabemos es que es extraordinariamente poderoso. Lo que sean, desde luego, poderosos son poderosísimos. Se puede llegar a matar por ellos, se puede dar la vida por ellos, se puede vivir en ellos. Realmente son muy poderosos. Vamos a intentar ver si cabe incluso construir una teoría, un concepto del concepto. Vamos a ver qué son esas criaturas. No solo eso, sino que a lo largo del curso entraremos en algunas de estas criaturas en concreto. He elegido 28. Algunas las tenéis disponibles en mis bailarinas lógicas. Realmente la palabra, la expresión, la idea, la metáfora de bailarina lógica era una opción, ha sido una opción que he tomado para acercarme al misterio de los conceptos. Lo he hecho desde hace bastantes años dentro de apoyando los pies de mi pensamiento, digamos, apoyándolo en la tradición védica antigua, en el Rig Veda en concreto, y bueno, pues dejando explícita esa manifestación de la diosa Vak, de la diosa de la palabra, de la diosa védica, que estaría dejando claro su extraordinario poder, la diosa de la palabra, la diosa del lenguaje, no del lenguaje, sino la diosa lenguaje, la diosa palabra. Los límites a los que llega la palabra no son inalcanzables. De hecho, tenéis también en este propio diccionario, en las bailarinas lógicas, tenéis la palabra lenguaje. Que sea el lenguaje más allá de lo que el lenguaje pueda decir de sí mismo, nos es inalcanzable. En cualquier caso, vamos a intentar por lo menos tomar conciencia de los seres. Perdonad, no nos queda otra opción que ser extraordinariamente metafóricos, porque no podemos hacer otra cosa. Quizá todo el lenguaje no sea más que un prodigio metafórico de metáforas y metáforas, no nos queda otra. De hecho, se supone que el lenguaje metáfora quiere salirse fuera de sí mismo para nombrar cosas que no sean a él mismo, porque no puede nombrarse a él mismo. Se supone que cuando decimos agua, se supone que el lenguaje tiene la ilusión de estar nombrando algo fuera de los sustantivos y de las estructuras del lenguaje. Por lo tanto, todos son metáforas. Pero bueno, lo que quería decir con las metáforas es que quizás nos sirva este curso para tomar conciencia de los seres, de los conceptos que vuelan por nuestros cielos mentales, por nuestros cielos ideológicos. De forma que quizás puede servirnos para tomar un cierto control de nuestros cielos. A lo mejor hay seres que están ahí irradiando realidad o estructura de realidad y a lo mejor no deberían estar, no sería, a lo mejor se podría limpiar un poquito los cielos de la mente de ciertos CO2 metafísicos que serían más letales y más nocivos que el CO2 químico, ¿no? Por tanto, tomar conciencia de muchos conceptos, muchas palabras, muchas ideas que quizá no merecen nuestro cielo, ¿no?
Entonces, una primera aproximación, si queréis, ¿qué es? ¿Qué podríamos, ¿Cómo podríamos caracterizar estos seres? En este curso lo que sí vamos a ir mostrando es que son seres que no vemos, ¿no? Tiene que tener, vamos a intentar los conceptos que vamos a trabajar, quizá lo que llamaríamos conceptos abstractos, es decir, que no están visibles. Y entonces, pero que desde su invisibilidad, sin embargo, tienen un extraordinario poder de organización de la visibilidad, ¿no? Podríamos decir. Y por tanto, tienen son presupuestos de estructura, ¿no? Será en la última conferencia donde ordenaremos todo esto, donde podré ofrecer, espero, un orden, digamos, racional, una construcción, digamos, entendible de qué demonios es esto de los conceptos, y cómo diferenciarlo de otras cosas similares. Pero ya os adelanto que una buena diferenciación la encontraríamos, por ejemplo, en las reflexiones de Schopenhauer, el cual habría hecho una diferencia entre ideas y conceptos. Una diferencia sutil, pero que yo creo que puede ser útil. Y es que las ideas serían esos arquetipos exteriores que estarían ahí, aunque el ser humano no existiera. Son, digamos, los pilares de carga del cosmos, ¿no? Es aquello en virtud de lo cual el cosmos merece ser llamado tal, ¿no? Esas serían las ideas. Y el ser humano y la comprensión, digamos, los anhelos de comprensión del ser humano estarían presentes, destinados a poder captar esas ideas, y una vez que las hubiera captado, que están ahí, que tendrían, por así decirlo, una objetividad, pues una vez que están captadas, según Schopenhauer por lo menos, pasarían a ser ya conceptos. Digamos que el concepto sería la idea hecha carne en el aparato cognitivo humano, ¿no? Podríamos decir. Bueno, está bien, es una diferenciación, bueno, que por supuesto presupone unas ciertas estructuras metafísicas, que bueno, se pueden compartir o no, pero bueno, ahí está. Nosotros al final del curso, insisto, intentaremos ofrecer una cierta, bueno, por lo menos una doctrina aclaratoria de todo esto. Hombre, también está el tema de los universales, tema que bueno, yo intento explicar también en mi propio diccionario. Si queréis lo buscáis en las balainas lógicas, pues cuando me ocupo de los universales, también tendrían unas similitudes ahí. Y luego, pues obviamente, las reflexiones sobre el propio lenguaje. Es decir, la gran pregunta la hemos apuntado antes. Es decir, si se puede hablar de algo exterior al lenguaje. Yo creo que no, porque algo es una palabra. Incluso cuando se habla de la nada, es otra palabra. Incluso todos los esfuerzos de silencio, buena parte de los esfuerzos de silencio, y me remito también a la palabra silencio, también el silencio en general, y sobre todo el silencio que está propiciado por determinadas sectas muy, muy dogmáticas, es un silencio aparente. Lo que tienen es debajo una estructura de dogmas lingüísticos, por supuesto, transmitidos de maestros a alumnos, que rugen en silencio, pero están ahí, ¿no? ¿Cómo serían los cielos de nuestra mente, de nuestro corazón, si no hubiera conceptos? Pues probablemente eso ya son regiones de la mística, del gran silencio. Sería aquello que se vería si no hubiera un cosmos, o si no tuviéramos los cielos, digamos, ordenados, si no miráramos, fuéramos un cosmos, ¿no? Que sería, pues, bueno, habría tradiciones
que señalarían que se vería, ¿no? Pues probablemente nos veríamos a nosotros mismos, ¿no? Nuestra más profunda yoidad, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, esos ya son los planteamientos de la mística más, digamos, radical. Nosotros vamos a quedarnos antes, porque esto es un curso de filosofía, son cursos de filosofía, no son cursos de mística, aunque siempre la filosofía se queda, por así decirlo, asomada, ¿no? Lo hemos visto tantas veces, se asoma a lo indecible, ¿no? Podríamos decir. Lo que pasa es que de lo indecible para atrás hay mucho. E insisto, hay una extraordinaria salubridad en la actividad filosófica, sobre todo si es una actividad de activación, perdón, es una actividad de desarrollo de la inteligencia, de la consciencia y de saber que utilizando un lenguaje, digamos, más vulgar, qué ideas nos metemos en la cabeza, que también es una expresión común, quítate esa idea de la cabeza, ¿no? ¿Qué te han metido los famosos lavados de cerebro? ¿Qué son esas cosas, ¿no? ¿Qué fuerza tienen? Etcétera. Entonces, en esa, digamos, en esa aproximación de sospecha o si queréis, con ciertos tintes negativos, es por donde habría ido esa advertencia de Simone Weil, que habréis leído dentro del planteamiento de este propio curso, ¿no? Que directamente, os la leo otra vez, aunque la tenéis ahí. Cuando Simone Weil señala, así explícitamente, esclarecer nociones, desacreditar las palabras congénitamente vacías, definir el uso de otras mediante análisis precisos. He aquí, por extraño que parezca, o que pueda parecer, un trabajo que podría salvar vidas humanas. ¿Es verdad? ¿Es verdad que este análisis de los conceptos podría llegar a salvar vidas humanas? Hombre, pues probablemente, sin duda. De hecho, ella poco antes de que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán subiera al poder, al principio de la década de los años 30, Simone Weil va a Berlín y ella nota que ahí hay un ambiente que se le hiela la sangre. Vuelve extraordinariamente triste. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues han pasado muchas cosas, pero sobre todo ha ocurrido que hay unos conceptos, diría yo, desde este curso, hay unos conceptos, unas abstracciones, unos seres artificiales que han sido capaces de tomar el cielo colectivo de una sociedad entera con ideas como la raza, la nación. Entonces, el si matarás, ¿no? Esta idea de Goebbels, ¿no? De que había que acabar con los mandamientos mosaicos, ¿no? Por supuesto que si matarás, el no matarás sería un absurdo antinatural, etcétera. Una serie de cosas que tomaron los cielos y de lo cual se derivó de una forma obvia la muerte de las personas, ¿no? Ha muerto mucha gente por conceptos, abstracciones delirantes, muchas de ellas teniendo que ver con el bien y el mal, y incluso podríamos decir que no solo han muerto, sino que probablemente han muerto muchos corazones, ¿no? Como consecuencia de esos seres que han pasado del no odiar al odiar, o también han pasado cosas peores, que digamos han sido conceptos tan autoprotegidos que tendrían como una especie de sistema inmunológico que habría impedido en las prodigiosas mentes humanas, habría prohibido la respiración, ¿no?
La respiración, que es algo así como el escuchar otras cosas, el no quedar tomado, ¿no? en un circuito cerrado, que es lo peor que le podría pasar a una mente humana y a un corazón. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, ser conscientes de qué está hecha nuestro cielo es extraordinariamente interesante y por otra parte saludable, y por otra parte también nos otorga esa conciencia, digamos, de los cielos personales, esta especie de astronomía interior, ¿no? Podríamos llamarla, pues nos permite tener un sentido crítico para cuando llame a la puerta de nuestros cielos, cuando llamen a la puerta otros seres, otras construcciones, que veremos a ver si les dejamos vivir o no, ¿no? Entonces, si lo veis, no sé, sugiero, bueno, pues, que le echéis un ojo a la propia palabra concepto, a la propia bailarina lógica concepto que en su momento escribí en mi propio diccionario. Entonces ahí quise utilizar, que siempre es interesante, siempre digamos, abre, ¿no?, caminos sorprendentes, intento utilizar textos, pues, de las grandes tradiciones religiosas, o de los grandes, no sé cómo llamarlo, de las grandes revelaciones, de las grandes sustancias mágicas de palabras, ¿no? Entonces, en este caso elegí el Génesis, que, como sabéis, pues los que habéis hecho el curso de Filosofía del Arte, pues que también habéis visto que he utilizado el propio Génesis también para alguna de mis teorías. En este caso, para entender una aproximación de lo que para mí podría ser el concepto de concepto, he utilizado Génesis 2, 16, 17. 2, 16, 17. Y ahí leemos: de todos los árboles del paraíso, les dice Dios, el creador de todo, al creador de incluso de aquellos a los que se está dirigiendo, dice: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, me hacía la pregunta de qué relación puede haber entre conocimiento y muerte. Conocimiento y muerte. Hombre, hemos hecho alguna referencia ahora en la relación que puede haber entre conocimiento o, digamos, incorporación o encarnación de un concepto y muerte de otros. Eso sí. Muerte o incluso demonización de otros. Eso pasa mucho en los procesos sectarios, que de repente alguien, de pronto, al ingresar en no sé qué credo, no sé qué cosa, pues de pronto ve que que todos los, sobre todo su familia y tal, pues eran unos demonios. O sea, y él no lo sabía, pero lo ha sabido por la propia dogmas de la secta en la que ha entrado. Por lo tanto, y podría, pues, eso, al comer eso, pues ha producido tal efecto. Claro, en este caso, bueno, también antes he hecho una referencia a los casos en los que existen esos silencios custodiados. En realidad es no decir más palabras. De hecho, en la propia palabra, Elena, lógica silencio, hago referencia a esa carta de San Juan de la Cruz que manda a unas monjas, que les dice que no tienen nada más que leer ni que escuchar, porque ya todo ya se lo han contado a los textos religiosos, ¿no? Sería un silencio de custodia, ¿no? Y siento decir esto de San Juan de la Cruz, que es un autor que tanto admiro, pero bueno, obviamente era un ser humano y tendría sus lados no tan admirables, ¿no? Entonces, por tanto, cabría también la idea de comer y que ese comer pues te sacara de una especie de paraíso mental inicial, etc. Y por otra parte, también cabría la sospecha de que, no, cuidado, no vaya a ser que se te está prohibiendo conocer más, porque entonces podrías poner en duda precisamente los dogmas
que te han apresado en un paraíso. Porque quizás también cabría definir un paraíso como una prisión de placer absoluto, ¿no? Pero el ser humano no está para eso, el ser humano está para la libertad, ¿no? Para la... Bueno, entonces en estas reflexiones también se me ocurría acudir al término alemán de concepto, que es Begriff, que viene del verbo, se deriva del verbo, hasta donde yo sé, es begreifen. Begreifen, que también se puede traducir como umfassen, o sea, traducir también es sinónimo de umfassen, que es algo así como agarrar. Lleva dentro la idea, el movimiento de agarrar. Entonces, siempre como capturar, begreifen. Greifen es agarrar una cosa por el cuello y tal. Entonces, claro, por eso yo sugiero esta línea de reflexión. No voy a decir que es un juego de palabras, no quiero decirlo, pero sí, hombre, sí de alguna forma que pudiera pensarse que no solo cuando un concepto sería begreifen, algo así como en la línea de lo que decía antes, de que un concepto sería cuando ya hemos enganchado la idea, ¿no? Begreifen, pero también que pudiéramos no descartar que fuera un proceso también inverso, que en el momento que el concepto entrara también podríamos ser atrapados, ¿no? Claro, la gran sabiduría sería la capacidad de tomar distancia de esos seres, ¿no? Esos seres en los que hay que vivir, no se puede no estar en el mundo, en un mundo, mientras queramos que haya creación y que haya un mundo y no queramos, digamos, disolver, ¿no? Toda esta maravilla, ¿no? Pero que seamos conscientes de su fuerza y una vez esto, quizás que tengamos en la mano, como si tuviéramos pinceles, elegir cuáles queremos que sí vivan, ¿no? Entonces, también aquí señalaba, que me parecía pues, curioso es en los Yoga Sutras de Patanjali. Yo hago, si lo veis en el artículo, yo hago, o sea, los leo, digamos, desde Vivekananda. Y me gusta especialmente hacerlo desde ahí. Ahí, curiosamente, cuando se quiere definir qué demonios es eso del yoga, la traducción es la siguiente. Yoga es el control de la mente, chitta, para que no adopte formas, vrittis. El yoga se supone, y cuando estamos hablando del del Raya Yoga, del yoga de la gran meditación, etc., se trata de controlar la mente, si queréis, en la metáfora que está acompañando esta conferencia. O sea, es algo así como control de los cielos ideológicos para que no adopte formas, algo así como que no se contaminen. Bueno, quizá no, eso no es una... No me quedo tranquilo, no. Para que, digamos, que estén lo más permeables y limpios posibles, ¿no? Claro, aquí se está diciendo que no adopte formas, vrittis. Las vrittis, según lo leemos desde Vivekananda, pues serían algo así como ondulaciones. Ondulaciones en la mente, serían como agitaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí se estaría buscando más, sobre todo, que estuviéramos los cielos calmados, la mente calmada. Ese es el gran sueño, el gran prodigio, ¿no? Tecnológico, que es una tecnología, al fin y al cabo, del yoga, es la capacidad de ser los amos de nuestra propia mente y que no se convierta en un lugar de tortura, sino en un instrumento, ¿no? En un lugar. Entonces, claro, ahí está la capacidad de poder tenerla sin formas. Claro, ¿qué pasa cuando con los conceptos, podríamos decir, ¿no? Bueno, los conceptos, al fin y al cabo, son una definición también podría ser, es algo así como los muros de carga de la mente.
donde se apoya la mente para que, para que se pueda sostener que hay una realidad, para que siga habiendo mundo. Yo sé, conceptos, condiciones básicas, estructuras básicas del mundo. Sería, hombre, pues nosotros tenemos que aceptar el concepto de tiempo, el de espacio. Tenemos que aceptar el concepto del yo. Hay un yo y hay un no yo. Todo esto hace posible que pueda existir. Aún así, dando eso por necesario, digamos que podría haber otros que serían más decorativos, menos esenciales. Claro, no descarto que se pueda tener una consciencia, un nivel de consciencia que elimine eso que se llama tiempo, ¿no? O por lo menos es como valor absoluto, el tiempo newtoniano, el espacio newtoniano. No descarto esto. Pero desde donde se está emitiendo esta conferencia y donde nos estamos encontrando, eso no parece posible, porque estaríamos en otro mundo. Y por tanto, hay, digamos, estructuras que no son inamovibles. Las ideas básicas estas que decía Kant, por ejemplo, que son rectoras, que son tienen que darse por existentes para que sea posible el propio mundo, pero hay otras que no. Y entonces, en esas otras que no, son las que vamos a ocuparnos en este curso. Habría ideas que se podrían desmontar. Habría ideas también que en analizarlas, conceptos, que al analizarlos se pueda generar replanteamientos de nuestra psicología y de nuestra psique, de nuestra mente. Y también de toda la estructura de las mentes en red, que es una sociedad, ¿no? Y por tanto, sí que se debe, no se tiene que tener pereza filosófica, ni política, ni nada, y ver de qué estamos hablando cuando hablamos de las cosas, qué cosas estamos dando por reales y existentes, y qué consecuencias tiene además esa existencia en los juegos del lenguaje de nuestro tiempo. Un análisis serio de eso está bastante pendiente. Nosotros vamos a hacer aquí lo que podamos, pero sin duda hay que tener una cierta capacidad, no de irreverencia, pero sí de, digamos, una cierta gallardía intelectual para analizar todo. Nada, digamos, nada se debe autoproteger si es digno de existir. Por lo tanto, si hay que analizar el concepto del que sea, o la idea, o la ideología, el que sea, no debería ser un problema. Normalmente el problema se va a encontrar cuando esas determinadas ideas forman parte del activo, digamos, propagandístico de movimientos políticos, los que están involucrados, pues, muchos intereses y muchos fanatismos y también, lógicamente, muchos negocios. Pero tiene que ser posible. Por ejemplo, uno de los que vamos a analizar es el concepto de ecologismo. Vamos a ver exactamente de qué estamos hablando, qué es eso exactamente, o uno de controvertido, obviamente, feminismo, o inclusión, Dios, en fin, unos cuantos. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Como también habéis visto en la presentación, no, la idea no es en absoluto que pues, aquí plasmar o transmitir planteamientos personales en una especie de cruzada personal por determinadas ideas, no es esa, en ningún caso, sino espero ofrecer las herramientas, las actitudes, por lo menos intelectuales, que permitan precisamente eso, estar más preparados para analizar, saber dónde estamos,
una mayor seriedad también y rigor en el uso de las palabras. Y yo creo que una sociedad inteligente y reflexiva, o sea, y no sacudida por emociones contagiosas, es una sociedad más a la altura de las aspiraciones máximas del ser humano. Si no, todo se convierte en grito, en barbarie, en placentero aturdimiento colectivo, en compartir de una forma extática, dionisíaca, ideas que al final nadie sabe ni de lo que está hablando. Cuando se le pregunta no va a saber de qué está hablando. Bueno, puede ser una opción pues así como de fusión dionisíaca y de romper los límites del yo y todas estas cosas, pero para mí personalmente creo que todo eso lleva a la denigración del proyecto humano, ¿no? Si es que tal proyecto existe, que yo creo que sí. Bien, entonces la primera que vamos a tratar, el primer concepto es bueno, el concepto de inteligencia, porque como lo evocamos tanto aquí, inteligencia todo el rato. Bueno, yo voy a intentar distinguirlo de exteligencia. En realidad, cuando se habla, por lo menos cuando yo hablo de inteligencia, tienen que ir las dos cosas. Hay que saber leer dentro, pero también leer fuera. Ya lo veremos. Es una inteligencia de ventanas abiertas, que se vigila a sí misma. No es la inteligencia exclusiva del experto, no es de confinamiento y de escarbar en un punto, sino más de mirar, ¿no? De que, por qué estás escarbando. Bien, la siguiente será filosofía. Vamos a ver si somos capaces de... Vamos a ir un poco en contra también, de una palabra que se da por supuesta y que demonios es eso, ¿no? ¿Qué concepto es ese? ¿Qué se presupone? ¿Existe? ¿Existe tal cual? ¿O es una construcción también? ¿O es una especie de nueva religión de corte pitagórico? ¿O qué es esto que hacemos? Ciencia, vamos a ver qué es también. Los que habéis hecho el curso, por supuesto, de filosofía de la ciencia, pues estáis bastante preparados, pero bueno, vamos a ver que estas palabras pues, se utilizan muchísimo. Sobre todo me llama la atención, ya que estamos, y ahí entraremos, que se habla en singular. Por ejemplo, para cualquier tema de la actualidad, incluso los propios políticos se ponen así muy graves, dicen, bueno, es la ciencia la que tiene que hablar en esto. Y es curioso que hablen en singular y como si la ciencia fuera además una cosa ya tallada en una piedra y fuera una cosa concreta, cuando es una especie de huracán a cada minuto de papers, de hipótesis, de pluralidad infinita, donde van diciéndose cosas, en momentos hay más consenso en unos que en otros, pero la actividad fundamentalmente de la ciencia es la el singular es inutilizable, inutilizable. No por, habría que decir, no, porque lo que les unifica es el método. Vamos a ver esto, pero cuidado con esto, y fijaos que lo sabéis, habéis hecho el curso de filosofía de la ciencia muchos de vosotros, sabéis que me fascina esto. Pero cuidado que se ha convertido en una especie de divinidad, lo que Dios diga, lo que diga la ciencia, bueno, pero ¿quién? ¿Y quién es exactamente? ¿Qué revistas, qué consensos, qué universidades, qué es todo esto, ¿no? Bien, la quinta será religión. Me parece que hay que darle una vuelta también a que sobre todo cuando se dice la lucha contra la religión. ¿Hay religión o no religión? Esto creo que hay que darle una vuelta. 6 será verdad, veracidad. Vamos a ver esto de la verdad. La diferencia con veracidad. Ya os aviso que en el tema de la verdad pues haré cierto ritual, ¿no? de reverencia. Creo que
se le ha perdido el respeto, fijaos un poco, ¿no? Y es cosa seria. Alguien me decía, una persona muy cercana a mí, que es muy querido, que se dedica a otras cosas, más en los medios de comunicación y en las cosas, una persona inteligente. Me decía hace un tiempo, decía, David, tú tienes un defecto, es la seriedad. Demasiado serio. No funciona así el mundo, ¿no? Si no, me resisto. Es decir, pues es que no se miente. Entonces, es una falta de respeto tan brutal, lo que se llama la verdad construida, todo tan editado, yo creo que no hay que someterse. Es curioso esto, es curioso, ¿no? El tema de la verdad. Pues claro que hay que decir la verdad. Bueno. Ser humano. Vamos a ver los grandes temas del momento. ¿Qué es y qué no es? Pero sin más, vamos a enfrentarnos a esto. ¿Cuándo es un ser humano? ¿En qué momento? ¿Lo es o no lo es? ¿Tiene derechos o no los tiene? ¿Desde cuándo? No estoy diciendo que me vaya a ocupar explícitamente del tema del aborto, es un tema muy complejo, muy difícil, muy arriesgado para cualquier intelectual no posicionado, digamos, en ninguna religión, ideología, etcétera, etcétera. Desde luego, yo creo que merece la pena pensar sin censura. ¿Qué es un ser humano? Bien, y he dicho cuál, ¿desde cuándo? Y dicho lo cual, ¿qué derechos tiene? Bueno, 8 será humanismo, que llamará la atención, nos llamará mucho la atención, a mí por lo menos me llama porque parece que ya no se lleva mucho. Parece que habría algo superior, que sería el socialismo, no en el sentido socialismo, en sentido como opción política, la izquierda, no. No, socialismo de derechas también. Socialismo nazi es de derechas, ¿no? Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ese es el nazismo. Entonces, es por ejemplo, cuando se habla de medidas sociales. Medidas sociales serán humanitarias, ¿no? Porque la sociedad no, se supone que es el sumatorio, es una abstracción, no sé muy bien, la sociedad. Se supone que será María José, Pedro, ese chico, el otro. No la sociedad, será medida. Entonces, vamos a ver si todavía se está sosteniendo el humanismo. Esto nos permitirá también algunas reflexiones sobre algunas propuestas que hay de ontológicas, de considerar que el ser humano es un cáncer, ¿no? en el planeta y que sería mejor que no existiera. Bueno, vamos a ver esto. ¿Cómo que sería mejor que no existiera? Es que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, es que se ha generado un rencor del ser humano consigo mismo, un autoodio, puede ser. Vamos a ver esto también. Pero el humanismo es una palabra fundamental. O es sagrado o no lo es. Si vamos en la línea del humanismo, es en la línea en la que llevo yo todo mi pensamiento y todos mis textos y todas mis conferencias. Todo lo que se salga de ahí se juega en otra liga, en una liga en la que yo no voy a jugar. Entonces, bueno, lo iremos viendo. De todas formas, es un concepto. Claro que lo podemos desactivar. Por supuesto. Por supuesto, los nazis no son humanistas, mucho por citar a los nazis y por supuesto tampoco. Ni los nazis, ni cualquier totalitarismo. Pero no solo los totalitarismos, sino hay concepciones radicales para las que no es relevante la persona. De hecho, algunas narrativas de mística radical en las que se negaría el yo, la existencia del yo, o que se diría que todo es mental y nada, es una construcción, los demás no existen, son fantasmagorías, por tanto es un antihumanismo contra el que yo de alguna forma también intento combatir. Porque claro, si tú, cualquiera de vosotros, no, para otra persona no sois más que una secreción mental, pues obviamente perdéis mucho
peso ontológico. Luego pasaremos al 9, es el amor. Una palabra curiosa, difícil. Vamos a ver, por supuesto que utilizaremos buena parte de la concepción de Diotima de Mantinea en el diálogo de Platón, el simposio. Hablaremos del humor también. Tenéis por ahí alguna conferencia mía, la tenéis en la página. El humor también tiene lugares, digamos, lugares cuestionables. Sobre todo, claro, es el humor cuando arrasa, ¿no?, la dignidad humana, ¿no? Es curioso lo del humor también. El sexo es un tema curioso, sexo-sexismo, es un tema que ahora mismo tiene tomada la buena parte de la civilización, pero no como opción de placer, sino como opción identitaria, ¿no? Las identidades colectivas, los colectivos, ¿no?, son conceptos que ya os adelanto que me producen enorme inquietud. Toda identidad colectiva de alguna forma desmerece del que se integra. Las identidades no hace falta identidades colectivas. Los colectivos, y además colectivos que luego se van poniendo como etiquetas, ¿no? Y parecería que se clasifican como si fueran insectos o animales. Yo creo que cada uno de los integrantes de los distintos colectivos, yo creo, se podría llamar la atención de que son infinitamente más que aquello que la clasificación que han dado por buena les permite ser, ¿no? Eso que sea el ser humano desborda total. Además, ya os adelanto que a todos nos ha sorprendido el enorme peso identitario de la opción clasificatoria de los zoológico clasificatoria que ha tomado el sexo, ¿no? Y claro, lógicamente el fenómeno identitario, que es tan importante. 12, la libertad. Fijaos, yo he intentado crear esta secuencia precisamente para eso. Vamos a ver hasta dónde estamos dispuestos a ser libres, ¿no? Y saber la libertad que tenemos dentro. 13, naturaleza, ecologismo. Vamos a ver, vamos a meternos en ese jardín, nunca mejor dicho. Lo que pasa es que se supone que si es naturaleza no puede ser jardín, es un jardín no intervenido. Debe ser jardín natural, jardín que habría sido creado por las leyes de la naturaleza, leyes de la física, no las leyes del ser humano. 14, vamos a meternos en el tema de la ética, la moral, vamos a ver qué es eso, y la belleza. Ya sabéis que los que seguís mis cursos, que hago en mi caso, la ética y la belleza están en la misma frecuencia, las mismas vritis estas, ¿no?, dicho desde el yoga. El bien y el mal, en la 15. 16, el concepto de realidad. Es que no me puedo parar en todos, ¿eh? Pero bueno, concepto de realidad. ¿Qué se habla cuando se habla de eso? Existe realidad real y luego está la artificial. Existe la realidad, digamos, la realidad virtual, en cavernas de las que hay que salir. ¿Puede uno fabricar cavernas conscientes de que lo son y intentar que sean lo más bellas y subyugantes posibles? Sí, esa es la opción, por ejemplo, en la que iría Nietzsche y otros, ¿no? Y Gilles Deleuze o Novalis. Sería algo que a mí personalmente me mueve también, ¿no? Vivir hay que vivir en alguna caverna, en algún constructo, por así decirlo. Ahora vamos a otorgarle, ¿no?, el nivel, pues un lugar que sea sagrado, ¿no? Un templo sagrado, con buenas vidrieras que corra la luz, que corra el aire. Realidad. 17, progreso.
palabra rarísima. ¿Progreso de qué? ¿De la materia? ¿De qué? ¿De la biomasa? ¿Del ser humano? ¿De la sociedad? ¿De la mente? ¿A dónde? ¿Desde dónde? ¿A dónde se llegará si se llega a progresar demasiado? ¿Nacimiento de un Dios programado por otro Dios? ¿Instrucciones de un Dios para volver a nacer en otro? Seamos serios. ¿De qué se habla con el progreso? ¿De crear una sociedad en la que las personas cada vez sean más que felices, puedan hacer más cosas, puedan pensar más, puedan dejar incluso de ser personas y transformarse en unicornios voladores? Vamos a entrar en eso, porque se utiliza mucho. Y sospecho que en algunos sentidos la palabra progreso se utiliza para designar aquellas medidas que hacen que las cosas se parezcan más a mi modelo concreto de sociedad. Es decir, hemos progresado sería que nos acercamos más a cómo yo quiero que se organice el poblado este, cómo quiero yo que se organicen las costumbres sexuales y cómo quiero yo que se baile, y cómo quiero que se cante, cómo quiero que se pongan las cabañas en círculo, en óvalo o en un cuadrado. Eso no es progreso, eso sería ir a progreso hacia lo que yo quiero. Por tanto, sería aproximarse a un modelo siempre por definición pretérito, ¿no? Vamos a ver esto, porque yo creo que merece la pena. Vamos a echar un ojo a las redes sociales, que son un pleonasmo, ya la expresión, es decir, es una reiteración en sí misma, porque red social, toda sociedad es una red. Son redes digitales sociales. Bueno, vamos a ver todo esto también, el mundo que también lo hemos visto en el curso de filosofía de la ciencia, pero me interesan algunos lugares comunes que se utilizan, algunos conceptos, algunos nuevos demonios, como el de pantalla, pantallita, la demonización, por ejemplo, que se ha hecho algunas veces, de la sacralización de algunos formatos, por ejemplo, del libro de papel. Sí, el libro de papel, que a mí me fascina, como puedes imaginar, pero hombre, depende de lo que haya dentro. Utilizando el colectivamente demonizado movimiento nazi, también por las películas y muchas cosas, y porque se lo merece, por supuesto. Hombre, Mein Kampf de Hitler, esto estaba en papel. Y el qué hacer también de Lenin estaba en papel. Y una persona puede ir en el metro, incluso con la cabeza un poco inclinada, eso que tanto se ridiculiza en las redes sociales, y puede estar leyendo en el móvil la crítica de la razón pura de Kant. No sabemos si, por tanto, tenemos que saltar, ¿no? Yo mismo, cuidado con confundir la materia con el contenido. Bueno, bueno, da igual, pero no es que nos pongamos a opinar, sino que es un concepto, red social, pantalla, ¿no? Vamos a volver a 19 feminismo. Tenéis una conferencia mía ahí también en la sección conferencias, debates sobre el feminismo, que ya hice una presentación lo más, digamos, filológica incluso posible, en el sentido de citar las obras fundamentales que se han ido publicando y en el movimiento ese movimiento que digamos que iría algo más allá del mero reconocimiento obvio de los derechos humanos, en los que obviamente todos los seres humanos, sea cual sea su configuración genital, porque los seres humanos no tienen que tener una configuración genital concreta para ser seres humanos, incluso podrían no tener genitales por una razón, digamos, una malformación y seguiría siendo un ser humano. No parece que en el hecho de que sean reales y que de verdad se plasmen esos derechos, pues se podrían haber tomado líneas ya que ya no entrarían explícitamente en el humanismo, se habría dejado el humanismo para ir a un supremacismo, ¿no? Que curiosamente desvirtuaría la propia definición de derecho humano de todos los seres con la misma dignidad, con dignidad infinita, pero la misma.
Y eso lo veremos también. Creo que merece la pena. Y yo creo que en esa conferencia también yo dejaba claro que yo realmente, por el tema de identidades sexuales, o sea, me imagino que os pasará a vosotros también, la mayoría, cuando uno está así a ojos cerrados, y uno está en ese misterioso mundo interior que tenemos todos, a mí se me olvida que soy un hombre. No es un tema, hay que como entrar en el salón social para, es que yo soy un hombre, no sé. ¿Qué quieres? Vamos a ver si también podemos, desde el extraordinario amor a todos los seres humanos y todos los respetos, ¿sabes?, que no ocurriera una especie de delirio, ¿no?, ideológico, que sería una pena para un movimiento tan bonito, ¿no?, tan maravilloso, que no degenerara en un delirio irracional, ¿no?, demonizador, ¿no?, y sacralizador, demonizador. Bueno, 20, democracia. Vamos a ver qué se habla cuando se habla de democracia. Tenéis el curso también de filosofía hemos hecho bastantes, el curso de filosofía de la política. Vamos a ver de qué se habla. ¿Qué es exactamente el núcleo de la democracia? ¿Es un sistema de voto o la clave son los derechos humanos? Porque se podría votar la abolición de los derechos humanos. Eso sería una democracia. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Un sistema de voto o un sistema de valores? Vamos a ver. Bueno, pero vamos a ver el concepto. No es que yo os vaya, simplemente que tomemos conciencia del concepto. 21, inclusión social. Curioso concepto. ¿Quién gestiona la inclusión? ¿Quiénes son los guardianes de la puerta? ¿Qué es eso? Inclusión social. ¿Qué sociedad? Será humana, social. ¿Qué sociedad es la que incluye, ¿no? Una cosa... Educación. Vamos a ir al tema del Estado, la nación. Ahora, otra vez, está hirviendo los nacionalismos, lo que llaman las extremas derechas, que normalmente tienen ese corte, ¿no?, de militarista, expansionista, de identidad con algo que te trasciende, la nación, el Estado, ¿no?, como Estado-nación. Vamos a ver todo esto, porque efectivamente sí que hay un rebrote importante, ¿no? Siempre ha estado ahí, ¿no? Pero vamos, recordemos que movimiento, por ejemplo, hipernacionalista que está detrás del gobierno de Vladimir Putin, pues está inspirado por un filósofo, Alexander Dugin, que estaría proponiendo unos niveles de hipernacionalismo que ni siquiera el propio Putin estaría alcanzando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué cosa es esa, qué concepto es eso, que tomado la mente de los seres humanos les hace morir. De hecho, las imágenes, ¿no?, que hemos visto de la guerra, bueno, tantas guerras, pues que cuando ves son niños, o sea, como imagino que me voy haciendo mayor y veo niños por todos lados, ¿no? Pero es que son niños y me mata, o sea, la verdad es que son niños los que están muertos ahí, los soldados, el que está matando el otro, son niños. Los cielos contaminados, están envenenados. Por cierto, dicho quizá desde los conceptos de libertad de Sartre, quien aprieta el gatillo finalmente no, o sea, es quien mata, ¿eh? Esa libertad siempre está la de decir yo no voy, ¿eh? O sea, quien lo hace es quien lo hace, ¿eh? Pero tiene, lógicamente, podemos decir, intoxicado, ¿no?, los cielos. No merece la pena morir por una patria. Todo por la patria no, todo no. Algunas cosas, pero todo no vale todo. No. Bueno, eso es lo que yo pienso, pero vamos, no quiere decir que vamos en plan filosófico, vamos a ver qué piensa, o sea, vamos a ver qué concepto es ese. Ya os he adelantado que a mí no me gustan, pero bueno, vale, el concepto del yo, vamos a ver esto, tan demonizado por otra parte. Sobre todo está bastante amenazado el concepto del tú. El del yo normalmente lo tienen bastante custodiado, pero sí que hay movimientos de barrido del yo
sobre todo ajeno. Vamos a ver el tema 25, vida, muerte. Si es que se puede hablar de la vida y de la muerte. Vamos a ver de eso. Porque son conceptos, ¿eh? Son conceptos. La muerte nadie la ha visto, habrá visto cambios, ¿no? Pero muerte, que es morir, que es cómo lo... ¿Alguien ha visto la muerte por ahí? No, habrá visto una cosa que es otra. Pero muerte, la vida, ¿qué es la vida? Se habla de la vida biológica, la vida biográfica. Vamos a ver. 26, la materia. Esa os reconozco que es uno de mis conceptos preferidos, por no decir casi el preferido. Me fascina, sobre todo porque nadie quiere definirla, porque nadie se atreve a mirar ahí. ¿Qué es eso? ¿Cerebro es materia? Sí, ¿y qué hemos dicho ahí? 27, Dios. Vamos a ver, con todo el respeto, para todas las personas que son creyentes, cristianos, etc. Yo intentaré no hablar de Dios en vano. Sabéis que yo no soy cristiano, pero sabéis muchos que siento un enorme respeto por esa y por muchas, bueno, todas las religiones, en su parte, obviamente, que no estén en el odio y la estupidez. 28, el ser, la nada. Vamos a ver de qué se habla cuando se habla del ser. Lo tenéis en el curso de la gran metafísica y ya nos ocupamos sobre todo con Heidegger, pero bueno, merece la pena ese concepto. El concepto de la nada. Luego, en el 29, el concepto de lo sagrado, ahí yo intentaré llevar, bueno, no es un invento mío ni mucho menos, pero intentaré mi concepción de lo sagrado, sugerir que tenga un lugar en vuestro cielo, ¿no? Creo que es un concepto crucial para sostener un mundo. Un mundo se tiene que sostener en lo sagrado. Y bueno, la 30 serán las conclusiones, donde intentaré hacer como diríamos, como he dicho, un análisis, o intentaré ofrecer un orden del propio concepto de concepto, la idea de idea. Intentaré resumir todo lo que hemos vivido en esas 30 conferencias. Y ese es el plan para este curso, que yo de verdad espero que os sea de utilidad y que lo sea también para de vosotros, pues que sea para los seres humanos, que son seres, yo personalmente no puedo quedarme frío con ellos. Yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda por esos seres maravillosos, pero cada uno de ellos, no las distintas identidades y bolsas, ¿no? O cajas donde se quieren estabular. Bueno, os paso la palabra. Tenéis el chat que está funcionando y tenéis preguntas y respuestas. Y claro, como siempre, pues según vayamos haciendo cada conferencia, pues siempre tenéis el correo electrónico que usáis. Si alguien necesita lecturas o necesita ayuda. ¿Tenéis alguna cosa? Muy bien. Pues nada. Así lo dejamos. Espero que ya os haya quedado claro, por lo menos el planteamiento. Y nos vemos el próximo lunes. Es un placer.
Pues un placer, amigos. Que estéis bien y ya nos vemos próximo lunes. Adiós.